Buenas tardes, Hola, Lica. licenciada. Hola, Lic, buenas ¿Qué noches. tal? Hola, Olga, ¿qué tal? Buenas. Vamos a empezar entonces, jóvenes. Ay, no, si hoy tenemos nuestro repaso. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, ya. Miren, yo tenía lista desde hace rato la presentación y yo, ay, Dios. Ahorita vamos a poner la presentación del repaso. Ay, ahora sí. Ay, Dios. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Ahora sí, vamos a empezar el repaso. Ay, Dios, miren. Ay, a veces a uno se le va el avión. ¿Qué tal? Buenas tardes. No se preocupe, Lic, comprendemos. Ay, mire, pues. Bueno, ya estamos grabando, va, pero por lo menos ustedes sí iban a protestar. Lick, acuérdense que vamos a repasar. Miren que hasta estaba, ahí ya tenía listo un videíto para esa otra clase. Bueno, ok. Entonces vamos a empezar con nuestro repaso para el primer examen parcial, ¿verdad? Como mencionamos, pues vamos a examinar hasta el capítulo, es hasta el 9. Es hasta el capítulo de política agraria, que fue el de la última clase, ¿verdad? Hasta ahí vamos a llegar en nuestro parcial. Ok. Entonces, aquí, otra compañera. Ok. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que empezamos, ¿verdad? Hablando acerca de las teorías de poblamiento de América. Dijimos que son de tres tipos, ¿verdad? Está la monogenista, está la poligenista y está la autoctonista, ¿sí? La monogenista, pues es aquella que toma como único lugar de paso, de origen, ¿verdad? De quienes poblaron América, pues los que pasaron por el estrecho de Bering. Cuando se congeló, ¿verdad? Era un gran puente congelado que estuvo ahí varios siglos. Y pues así fueron pasando en búsqueda de comida. La poligenista que reconoce, sí, el paso por Bering, pero también otros, por otras rutas, ¿verdad? Melanesia, Australia, en fin. Entonces, y está la autoctonista, que nos dice que el hombre, que el sapiens, ¿verdad? Surgió en América. Bueno. ¿Cuáles son los rasgos o los aspectos que se han tomado en cuenta para fortalecer la doctrina monogenista, la del estrecho de Bering? Muy buenas tardes, licenciada. Si no me equivoco, pues era que ellos se trasladaron a esos lugares por la caza de comida y algo así. Ajá. Pero ¿cuáles fueron las evidencias que se han ido encontrando para sustentar esa teoría? Porque se dice que esa es la más fuerte, como la más probable, en fin. Sí, Porque se han encontrado flechas o lanzas en esas áreas del planeta. Ajá, ciertas puntas de lanza, ajá. ¿Qué más? Creo que Alfredo levantó la mano, si no estoy mal, ¿no? No, licenciada, yo no. Ah, ok, gracias. Pero otro compañero levantó la mano.
Fui yo. Buenas tardes, licenciada. Sí, creo que otra de las características que se ha investigado es que se compara físicamente a los habitantes de Asia y luego a los habitantes, a los primeros habitantes de América, y donde se compara que son muy parecidos. Así es, Eric, muy bien. Varios rasgos físicos, ¿verdad? En los que coinciden. Los ojos un poco rasgados, piel morena, pelo liso, lampiños, ¿verdad? Entonces, bueno, esos han sido de los rasgos tomados en cuenta. Luego también hablamos acerca de Mesoamérica. ¿Se acuerdan ustedes qué es Mesoamérica? El área donde se habitaba, creo que es desde una parte de México hasta una parte de Honduras y Nicaragua, si no estoy mal. Uh-huh. Ah, pero ¿quiénes habitaban? Sí, pues Diego. ¿Los mayas? Ah, ya. Sí, pues Diego se está refiriendo al área habitada por los mayas. Pero fíjese que lo que sucedió con Mesoamérica fue que Paul Kirchhoff identificó que esta había sido una región que tenía mucho en común. O sea, esta es una área cultural, una región cultural, identificada por Paul Kirchhoff, ya se me traba la lengua. Porque fíjense que habían otras áreas que se habían ubicado, por ejemplo, más hacia el norte, se le llama Aridoamérica, pero ahí había más pueblos que fueron nómadas, ¿verdad? Es otra cultura. Mientras que acá, entonces Kirchhoff se dio cuenta que fue una región donde se desarrollaron estas grandes culturas, ¿verdad? Donde hubo varios guerreros que también ya conocían la escritura, que sus formas de construir las pirámides eran muy similares, que compartían también una dieta, ¿verdad?, en común. Basada, híjoles, ahí silenciamos el micrófono de Néstor, ¿verdad? Yo creo que se activó así sin querer, bueno. Entonces, la dieta basada en el maíz, frijol, chile, así como también las celebraciones tradicionales basadas dedicadas a la cosecha, ¿verdad? Y mucho basado en el maíz. Entonces, esta región fue la que identificó Kirchhoff. Y como mencionaba por ahí Juan José, pues ahí convivieron varias culturas bien importantes, ¿verdad? Entre ellas los mayas, también estuvieron los olmecas, en el centro, ¿verdad?, de México, los mexicas o aztecas, los teotihuacanos, los toltecas, los chichimecas, entre otros, ¿verdad? Bien. Ahora sí, como mencionaba Diego, nos vamos solamente al pedacito, ¿verdad?, que es la región que habitaron los mayas, que aquí empieza en verde, pero se extiende un poquito más para acá. Bueno, entonces esta ya más localizada, ¿verdad?, el área que habitaron los mayas. Entonces, habíamos dicho que los mayas fueron un grupo de estados, de ciudades-estado. ¿Se acuerdan ustedes del curso de ciencia política? ¿Qué es eso de la ciudad-estado? La polis de los griegos. ¿Qué era eso? ¿En qué consistía? A ver, recuérdense. ¿Alguien que tenga alguna idea? Perdón si me equivoco, pero si no estoy mal, se refiere a las ciudades jerarquizadas, ¿no? Ah, les había preguntado acerca de la ciudad-estado, la polis. Diego, perdone, me repite, es que no le pude escuchar bien. Me dijo las ciudades ¿qué? Sobre las ciudades jerarquizadas. Ah, ya. Que tenían jerarquías entre ellas. Fíjense que esto de la polis-estado
o la polis o ciudad-estado, es un término que surgió en Grecia, en la Grecia antigua, porque resulta que los griegos tenían un territorio bien inhóspito, podríamos decir. Hay mucha piedra, muchas rocas, o sea, no, como que no tiene mucha vocación para cultivar, y además es tierra muy árida. Entonces, fueron surgiendo ciudades completamente apartadas unas de las otras, porque como había unos grandes peñascos, unas grandes rocas que separaban, ¿verdad? Que también obstaculizaban la comunicación. Entonces fueron surgiendo, como decir, pequeños países, ¿verdad? Como que dijéramos ahorita nosotros, Amatitlán fuera un país, Villanueva fuera otro, Villa Canales, ajá, entonces eran países muy pequeñitos. Entonces a eso los griegos le llamaron la polis, la ciudad-estado. Sí, pequeñas ciudades, como dice Freddy, ¿verdad? Y pues eran así, ¿verdad? Realmente pequeños países, independientes respecto de los otros. Se unían en época de las Olimpiadas, ¿verdad? Y en época de guerra, pues algunos eran aliados y otros para pelear para enfrentar a los otros, en fin. Entonces, esta figura de la ciudad-estado también se ha utilizado para analizar los mayas. Porque fíjense que ellos, por ejemplo, no tenían una sola capital de donde dijeran, bueno, de aquí están el emperador o el rey, ¿verdad? Y de aquí salen las directrices para todas las demás ciudades. Eso no se pudo concretar con los mayas, ¿verdad? Que se hubiera podido decir, bueno, pues la Tikal es la capital de todo, ¿verdad? Sí, de todo el reino maya, y de aquí un solo gobernante. Sino que cada ciudad importante tenía su propio rey y su propia familia, ¿verdad? Su propia dinastía, su propio linaje. Había ciudades pues más pequeñas, ¿verdad? Que se aliaban con las más poderosas y así, ¿verdad? Como buscando protección. Pero eran independientes unas de las otras. Y pues sí, a veces se peleaban, en fin. Ok, entonces habíamos hablado acerca de las etapas por las que fue pasando la población que llegó a poblar la región de lo que ahora es Guatemala, ¿verdad? Entonces, hablábamos del periodo paleoindio. ¿Qué dijimos del periodo paleoindio? Ay, disculpen, yo no sé si estoy hablando demasiado fuerte o estoy bien. Y si se escucha bien. ¿Se escucha Sí, bien? se escucha bien. Ok. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué podemos decir del periodo paleoindio? Buenas tardes, licenciada, que ellos eran cazadores, recolectores y vivían en el altiplano de... Sí, así es. Gracias, Pamela, muy amable. Creo que Freddy levantó la mano, si no mi mal. ¿O no? Ok, gracias. Bueno, entonces ese era el periodo paleoindio. Los primeros grupos de cazadores y recolectores de los que se ha tenido evidencia, ¿verdad? Se han encontrado puntas de lanza, esqueletos de animales, ¿verdad? Y se estableció que en algunos lugares fue campamento de cazadores. Bueno, luego tenemos el periodo arcaico. ¿Qué podemos decir del periodo arcaico? Fue desde el 6500 al 1800 a.C. y también es una etapa de transición de nómadas a una población sedentaria, debido a que se descubre la agricultura y pues con eso evolucionan los niveles o formas en las cuales se podía cultivar los alimentos. También se empiezan a domesticar los animales, como por ejemplo el perro. Muy bien, gracias Diego, muy amable. Sí, por eso decimos que al tener garantizado, ¿verdad? Que ya empiezan a conocer, ¿verdad? Pueden cultivar algunas plantitas, ¿verdad? Igualmente, al domesticar algunos animales, pues ya también
se van a quedar a vivir con ellos, los van a reproducir, van a tener un poco más de comida y eso va a permitir que empiecen a establecerse algunas aldeas que van a ser más permanentes, ¿verdad? Bueno. Luego también hablamos del periodo preclásico. Este también se le llama periodo formador. ¿Qué podemos decir del preclásico? Allí inicia la agricultura intensiva, la escultura, la escritura. Se desarrolló de los años 1850 a.C. al 250 después de Cristo. Inician las primeras ciudades e inicia el desarrollo. Gracias, Pamela. Muy amable. Bien importante mencionar que es lo de la agricultura intensiva, ¿verdad? Porque el hecho de conocer ya en qué época, cuál es la época de siembra, la época de cosecha de cada producto, eso les va a favorecer bastante, ¿verdad? Entonces ya es una actividad que se tiene controlada, que se puede programar, se sabe, ¿verdad? Se estima más que cuánto se va a producir, ¿sí? Y entonces también las redes, las rutas de intercambio, ¿verdad? Las rutas de comercio van a ser fundamentales, ¿sí? Ahí se van a ampliar las relaciones y van a estar bien comunicadas. Vamos a ver en el mapa esa de las rutas comerciales cómo es que desde ciudades del oriente, de Guatemala, del norte, en fin, van a traer sus productos hasta Caminaljuyo. Y muchos comerciantes van a venir también desde lugares más alejados, ¿verdad? Desde Copán o desde Teotihuacán, ¿verdad? Entonces va a haber un comercio bastante activo, ¿verdad? Entre todos estos grupos, ¿verdad? De Mesoamérica. Bueno, también hablábamos del periodo clásico o teocrático. ¿Qué podemos decir de ese periodo? En ese periodo se establecieron ciudades como Tikal, Oaxachtún, Quiriguá, Copán. También se llegó al esplendor y al desarrollo científico. Se formaron ciudades monumentales. Se dio paso a la escritura jeroglífica, a la numeración y a un sistema tributario justo. Muchas gracias, Pamela, muy amable. ¿Por qué se le llama periodo teocrático? A ver, ahorita ya Pamela, Diego, ya estuvieron aquí compartiendo bastante, ¿verdad? De lo que han estudiado. A ver, alguien más que nos quiera comentar por qué estamos hablando de que el periodo clásico es un periodo teocrático, ¿verdad? ¿Qué dice Diego? Diego Cortés. ¿Fue cuando se empezó todo el militarismo, licenciada? No. Y al final de ese periodo, pero ¿por qué se llama el periodo clásico? Porque se le ha llamado teocrático. A ver, ¿qué dice Julissa? Buenas tardes, licenciada. ¿Era la forma de gobierno en que la autoridad política se consideraba emanada de Dios? Podríamos decir, ¿verdad? Porque, a ver, Mercedes levantó la mano. ¿Qué tal, Mercedes? Perdón, es que esto se me traba aquí. Buenas tardes, licenciada. Porque la vida económica, social y cultural giraba en torno a la religión. Bien, Mercedes. A ver, ¿qué dicen por acá los compañeros en el chat? Todo emanaba de la religión, dice Diego Israel. Los mayas tenían como gobernantes supremos a la Lashwinik, los cuales solo tenían función de gobernantes, sino también de sacerdotes y guerreros. Por ello que este sistema se denomina teocracia. Pues la religión fue factor fundamental, dice Juan José, en la justificación del poder. No sé si Mercedes volvió a levantar la mano. Ay, disculpe, No. licenciada. Ok, Mercedes, no se preocupe. Bueno, entonces vemos que todo ese desarrollo, ¿verdad? Agrícola, llevó a que los mayas, para agradecer a sus deidades, ¿verdad? Ellos muy agradecidos, entonces seguían venerándolos, ¿verdad?
adorándolos. Y les rendían mucho culto, les rendían ofrendas también, pidiendo que siguieran la fertilidad de la tierra, que hubiera lluvia, ¿verdad? Entonces, ahí sí que su religión fue fundamental durante ese periodo, ¿sí? Y luego, ¿qué pasó al final del periodo clásico? ¿Cómo se le ha llamado a ese fenómeno en el que quedaron despobladas varias ciudades, se encontraron estelas y edificios destruidos de manera intencional? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se le llamó a ese proceso? Proclásico, licenciada. Ah, bueno, después empezó el posclásico. Pero ¿cómo se le llamó a ese fenómeno cuando los mayas? Sí, como dice Ersi, el colapso, ¿verdad? Muchos autores le llamaron el colapso. Tiene que ver con despoblamiento, como dice Diego, sí. Fueron abandonadas ciudades así de la noche a la mañana, ¿verdad? Según lo que han encontrado los arqueólogos. Entonces, ¿qué pasó? Pero también encontraron que muchas estelas fueron destruidas de manera intencional, o sea que las mismas personas, sus habitantes, agarraron un hacha, en fin, para romperlas, para destruirlas, para dañarlas, sí, igual algunos edificios. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué onda? Porque ya vieron que empezaron las hipótesis con que desaparecieron y de una vez, así, eliminados de la faz de la tierra, desaparecidos, pero ni con lupa, ¿verdad? A raíz de eso empezaron otras investigaciones, surgieron más hipótesis y se dieron cuenta que hubo más factores, o sea, no fue que murieron los mayas, ¿sí? Y que por eso desaparecieron, ¿sí? Tampoco fue que se subieron a sus naves espaciales, como decían los alienígenas ancestrales, ¿verdad? Y entonces surgieron ahí un montón de hipótesis, ¿verdad? ¿Cuáles son esas causas que se han dado para justificar, ¿no? Ese despoblamiento, ese abandono al que se le llamó colapso? O sea, ¿cuáles son esas causas? A ver, ¿cuáles son esas razones? Las causas ambientales que se fue secando la tierra, se fue empobreciendo la tierra, también la baja producción y escaso tributo, las exigencias gubernamentales, las invasiones de los toltecas y obras de arte destruidas intencionalmente y rituales contra la vanidad y el orgullo. Gracias, Pamela, muy amable. A ver, vamos a ver en el chat. Dice Freddy, sequía prolongada, dice María David. Mayán, invasiones toltecas, la sequía, guerra entre ciudades, causas ambientales económicas atribuidas a toltecas y políticas. Ok. Entonces fue toda una serie de fenómenos que se fueron, que coincidieron, ¿verdad? Al empobrecerse la tierra, se exigió más tributo. Obviamente hubo descontento y entonces hubo rebeliones campesinas, empezaron a pelear o se fueron, mejor abandonaron su ciudad, ¿verdad? Decir, ay, no, esto no, realmente este gobernante no me representa, diríamos ahora, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces pelearon y se fueron a buscar otro lugar, ¿sí? Igualmente la presencia de los toltecas, que eran guerreros, ¿verdad? Bastante sanguinarios, que traían un armamento sofisticado, ¿verdad? Bastante moderno, sofisticado, que empezaron a dominar también a poblados, ¿verdad? A exigir tributo. Hablábamos de causas también religiosas, filosóficas, ¿verdad? Ok. Dice Mercedes, enfermedades, una revolución social, la sequía, hambre, invasión extranjera. Sí, también hambre, enfermedad, ¿verdad? Por la escasez de alimento, superpoblación, interrupción de rutas comerciales, terremotos o hasta huracanes. Bueno, entonces toda una serie de eventos, ¿verdad?, que confluyeron para que hubiera una reconfiguración de los mayas. O sea, no desaparecieron y se fueron al espacio, sino que hubo grupos que se desplazaron más al norte, buscando Campeche, Yucatán, Quintana Roo, ¿verdad? Y otros se fueron al altiplano.
ya no en la selva de Petén, ¿verdad? O en los lugares de costa, en los sitios más característicos de los mayas clásicos, ¿verdad? Sino que en los altiplanos, lugares ubicados en las montañas, encima de los cerros, para poderse defender mejor, para ubicar bien cuando venían los enemigos, ¿verdad? Verlos de lejos y para que les costara también a los enemigos llegar hasta allá, ¿sí? Entonces, no tan fácil los iban a derrotar. Entonces, ahí empieza el siguiente periodo que, como mencionaba ahí con Diego, el posclásico, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles van a ser las características del posclásico? ¿Eran respaldados por los militares, licenciada? Sí, así que se militarizó bastante, ¿verdad? La cultura, la sociedad. Porque imagínense, el dios Tojil, ¿verdad? Que era el dios de la guerra, pasó a ser el dios principal, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de ese periodo? Inestabilidad política, licenciada. Bastante inestabilidad política. En la etapa de los señoríos, muy bien, como dice Freddy. El protagonismo se traslada al altiplano de Guatemala, si no se mal. Así es, Diego, muy bien, ¿sí? Porque las ciudades se van a ubicar ya en el altiplano, ¿verdad? Encima de las montañas. Esos van a ser las capitales, ¿verdad? Los centros de poder. Desde ahí van a dominar, ¿verdad? Las regiones. En el caso de los quichés, ¿cómo se llamaba la capital de los quichés? Cumarcaj. Cumarcaj, muy bien. La capital de los cachiqueles, ¿cómo se llama? ¿Qué? Bien, Isimché, ¿verdad? Que después fue tomada por Pedro de Alvarado, donde fundó la primera ciudad de Santiago, ¿verdad? La primera capital. ¿Qué dice don Diego Cortés? Yo creo que no se ha dado cuenta que su micrófono quedó encendido. ¡Ay, mire, yo la apagué! Cuéntenos. Ay, mire, yo silencié ahí su micrófono, disculpe, pero ¿qué nos iba a decir? Ya lo dejé silenciado. Qué pena. ¿Cuál era la capital de los utugiles? Chuitinamit, como dicen maya. Ok. Entonces se desplaza todo ese, digamos, las capitales se van a ir a las montañas, a los cerros, ¿verdad? Para poderse defender mejor. ¿Cómo se llama el sistema de gobierno del posclásico? Despótito tributaria, licenciada. Así es, como menciona Freddy, ¿verdad? Y se le va a llamar despótico tributaria porque los señoríos van a vivir de dominar a los otros pueblos, ¿verdad? Las aldeas, que son las que trabajan en el campo, para que les tributen. Y pues para dominarlos van a usar métodos bastante violentos, ¿verdad? Ok, entonces, luego pues vamos a hablar acerca del descubrimiento, que así se le llamó al viaje que hizo Cristóbal Colón, a lo que él llamó, ¿verdad? Al principio pensó que había llegado a las Indias occidentales, y posteriormente pues ya se fueron dando cuenta que era un nuevo continente, ¿verdad? ¿Cuál fue la tecnología que permitió que Colón pudiera hacer su viaje? Los avances científicos, tecnológicos. ¿La navegación, licenciada? Mejoras en la navegación, dice Diego, muy bien. A ver, ¿qué más? La brújula, el astrolabio.
los mapas que utilizaban para sus rutas? La carabela. Naves adecuadas. Miren, ahí si no, vamos levantando la mano también, ¿verdad? Porque a veces hay 2 o 3 que están hablando al mismo tiempo, ¿verdad? Para que no se traslape ahí las voces, porque a veces no entendemos, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen aquí también los mapas, verdad? Como el Mapamundi de Toscanelli, los libros, ¿verdad? Acerca de los viajes, la navegación, porque como se inventó la imprenta, ya era posible, ¿verdad? Tener más, poder conocer, ¿verdad? Esa información a través de los libros que se imprimían, ¿verdad? Entonces, también el diseño de las carabelas, como mencionaban también al principio, que se perfeccionaron instrumentos de navegación, ¿verdad? Y bueno, también los conocimientos que ya tenía Colón, ¿verdad? Que desde niño pues empezó a ser ahí ayudante de marinero, en fin. Entonces, todo eso le ayudó para poder realizar ese viaje que en esa época era impensable, ¿verdad? O sea, realmente la mayoría de personas decían, este está loco, ¿verdad? Era como cuando en los años 60 decían, ay, no, ¿cómo quieren ir a la luna? Pues eso no es posible, ¿verdad? Sí, en fin. Ok. Entonces, y vemos todavía, ¿verdad? Que hay quienes dicen, ay, sí, es que hay que ir a poblar la luna y en fin, hay otras expediciones para investigar en Marte, ¿verdad? En los planetas y así. Bueno, entonces realmente el viaje que iba a hacer Colón era pues diferente, ¿verdad? Y difícil. Bueno. Entonces, luego también nosotros hablamos acerca del justo título, ¿verdad? Porque luego de que Colón llegara a las Indias, los reyes católicos empezaron a ver que como Portugal ya estaba ahí, ya había empezado a conquistar territorios en África, como que estaba queriendo meterse, ¿verdad? También en las rutas por donde había pasado Colón. Y entonces dijeron, no, aquí le tenemos que poner límites, ¿verdad? Y entonces empezaron a buscar estrategias para justificar lo que se ha llamado el justo título. El justo título era como conseguir los reyes católicos que se les otorgaran esos territorios, ¿verdad? La posesión de esos territorios. Y entonces hubo 3 mecanismos. El primero que habíamos visto era el del primer descubrimiento y toma de posesión. Como quien dice, llegamos a un lugar donde no ha venido nadie más y entonces podemos reclamarlo para nosotros. Obviamente con el protocolo de poner una cruz de madera, llevar testigos, llevar estandartes, banderas, llevar un escribano para que levantara el acta y dejar personas viviendo allí, ¿verdad? Ya de una vez un campamento para que tomaran posesión. Este protocolo no fue suficiente porque los portugueses estaban con muchas ganas, ¿verdad? También de meterse por donde habían dado Colón y donde ya estaba empezando a ser conquistado. Entonces, recurrieron a las bulas papales. ¿Se acuerdan ustedes que es una bula papal? ¿Eran como mandatos de papa? Sí, una especie de mandato del Papa, ¿verdad? Eran unas cartas apostólicas, dice Mayán, ¿verdad? Documentos que llevaban la firma del Papa, su sello y todo, ¿verdad? Especies de decretos de tipo administrativo y los reyes católicos buscaron ayuda de Alejandro VI porque ya los portugueses antes, en 1450 y pico, cuando descubrieron terrenos en África, habían pedido también apoyo al Papa de esa época, ¿verdad? Entonces dijeron, sí, nosotros también. Pero como vieron que eso no era suficiente, dijeron, bueno, mejor para mantener a raya a los portugueses, vamos a firmar un tratado internacional, ¿sí? Algo legal, legalmente establecido, legalmente aceptado, ¿verdad? ¿Y cómo se llama ese tratado internacional que firmaron? Tratado de Tordesillas. Bien, Tratado de Tordesillas.
¿Y en qué consistía ese tratado? ¿Qué dice don Diego Cortés? A ver. Licenciada, si no estoy mal, fue cuando trazaron una línea de un, ay, ¿cómo se llama? Como de un polo hacia América, algo así. No sé si eso se le llama. Sí, muy bien. Mire, trazaron la línea imaginaria de polo norte a polo sur, para dividir el mundo en dos. Entonces, lo que estaba, digamos, a la izquierda de la línea quedaba para España, bueno, para Castilla, ¿verdad? Reinos de Castilla y Aragón. Y lo que estaba a la derecha para Portugal. Obviamente hay un cálculo, ¿verdad? Que a 300 leguas de las Islas Azores, ¿verdad? Hacia el oeste, ahí se iba a trazar la línea, ¿verdad? Para que quedara más claro, ¿verdad? Las coordenadas que establecieron ellos. Y entonces, por lo menos ya durante unos años quedaron tranquilos, ¿verdad? Aunque después ya vinieron otras potencias como Francia, ¿verdad? Que se quedó con Haití y en fin. Luego entonces, ya resuelto el tema del justo título, venía el tema al que llamaron la justa guerra. Esto de la justa guerra fue los argumentos para fundamentar, ¿verdad? Que iban a despojar a los indígenas y que los iban a someter, ¿verdad? A esclavizarlos. Porque lo lógico era que cuando llegaban a tierras que estaban deshabitadas, ¿no? Tierras donde no había gente, no estaban habitadas, allí pues ellos de una vez tomaban posesión y se lo repartían. Pero en territorios que estaban habitados y que tenían sus monarcas, se supone que tenía que ser un protocolo diferente, ¿verdad? Respetándole la autoridad que tenía el monarca de allá y en fin. Pero los españoles, como pues, tenían tanto interés, ¿verdad?, en enriquecerse, dijeron, no, pues vamos a justificar que aquí no hay personas, sino que estos son esos indígenas son animales, ¿verdad? Y que sus soberanos realmente no, por consiguiente no piensan, no tienen capacidad para discernir, ¿verdad? Entonces, con esos argumentos empiezan ellos a esclavizar a los indígenas, a someterlos, ¿verdad? Puras justificaciones para poder los conquistadores enriquecerse, ¿verdad? Dice Diego, no tenían razón y perdían. Sí, fíjese que les costó bastante a los conquistadores someter a los indígenas, ¿verdad? Severo Martínez, en su libro Motines de Indios, documentó que prácticamente cada mes acá en la capitanía de Guatemala había levantamientos, había motines. Las causas, pues principales, pues, fue tanta explotación, trabajo extenuante, que les prohibían un montón de cosas, les prohibían que practicaran su religión y también el baño diario, porque esa es una costumbre indígena, bañarse diariamente. Y para los indígenas, para los castellanos, eso era como que, ala, estos que tantos pecados tienen, ¿por qué se bañan tanto? Otra de las razones de todos esos levantamientos fueron los abusos de los españoles en contra de las mujeres, esposas, hijas, ¿verdad? De indígenas. ¿Ve? Entonces, todos esos argumentos emitidos, ¿verdad?, fueron refutados por Fray Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, todos esos religiosos dominicos a los que se les conoció como los escolásticos tardíos, ¿verdad? Ellos decían, no, los indígenas son hombres verdaderos, ¿sí? Tienen derecho a que se les respete la soberanía de sus gobernantes, ¿verdad? En fin. Ok. Bueno, y también hablábamos del requerimiento, ¿verdad? Que es ese documento que ustedes analizaron en el que era obligatorio leérselos a la entrada de los poblados indígenas
porque la idea era que primero se rindieran. Y si no, pues entonces ya ahí se les explicaba que les vendrían consecuencias muy tremendas, ¿verdad? Y pues vimos que lo leían con mucha maña, ¿verdad? Con mucha trampa, para que la población no se rindiera y pues entonces ellos podían tener más esclavos y más tierras, ¿verdad? Que repartir. Bueno, luego entonces también hablamos acerca de las capitulaciones. Las capitulaciones pues eran los contratos firmados por la corona y por los jefes de las expediciones de conquista para otorgar derechos a ambas partes, ¿verdad? Obviamente el conquistador se comprometía a tomar posesión siempre en nombre de la corona, también a pagar, ¿verdad? El correspondiente impuesto, ¿verdad? De un porcentaje sobre las ganancias que obtuviera para el rey. Y también a cambio de eso, pues el rey también le otorgaba el poder de repartir tierras a su gente, también de repartir poblados de indios para que les trabajaran, les otorgaba título de adelantado, en fin. Entonces se obtenía muchos beneficios. Y esto pues porque los reyes no podían financiar, realmente no podían patrocinar a todos, ¿verdad? ¿Quiénes viajaban en las expediciones? ¿Quiénes eran los que podían viajar? La gente que no estaba muy bien económicamente en España, licenciada. Ujú. Como por ejemplo, ahí para mencionar qué grupos. No se me viene a la mente. Ay, mire pues, si no tiene apuntes. ¿Qué dice Jacqueline? Los esclavos o personas de clase baja, no sé cómo se le decía en ese tiempo, pero ellos. A ver, mire. Hay que ver, mire sus apuntes. Mira. Dice Juan José, la plebe de España, dice gente que no tenía muchos recursos. Presos, sí, presos viajaron, ¿verdad? ¿Qué más decía por acá? Sí, ¿qué tal, Leven? Usted levantó la mano, a ver. Buenas noches, licenciada. Sí, eran los presos. Para hacer las expediciones también creo que llevaban esclavos. Sí. Eso me viene en la mente. Gracias. Sí, también traían algunos esclavos. Mencionamos de parte de algunos jóvenes que eran de la nobleza de España, pero que no tenían fortuna, ¿verdad? A ellos le llamaban los segundones hijos dalgos, ¿verdad? Ellos sí se arriesgaron a venir. También campesinos, artesanos, aunque en menor medida, ¿verdad? Religiosos y oficiales del rey. Y dentro de las personas prohibidas estaban las que menciona aquí Evelyn, descendientes, ¿verdad? De judíos, de musulmanes, herejes reconciliados, en fin. Entonces, también había prohibiciones, ¿sí? Mencionamos las características del derecho indiano, ¿verdad? El derecho indiano, pues, fue el tipo de derecho que fue surgiendo acá en América, ¿verdad? Que los reyes decían que había que respetar las costumbres de los indígenas para resolver sus conflictos, ¿verdad? Para castigar delitos. Venían reales cédulas desde España. También mucho del derecho castellano en lo relativo a las herencias y testamentos, ¿verdad? Para proteger las propiedades el legado, ¿verdad? De los españoles. Entonces, mencionamos 4 características del derecho indiano, ¿verdad? La primera es el casuismo acentuado. ¿En qué consiste?
acordémonos, el casuismo acentuado, casuismo viene de caso. Entonces, como no se tenía una constitución política, ¿verdad? Un compendio general, ¿verdad? Donde se tipificaran todos los delitos, donde se establecieran los derechos. Lo que hacían era que se iba resolviendo caso por caso. Y en algunas ocasiones había algunos temas en que algún delito era muy reiterado, se daba mucho, pues ahí pues ya como que se iban haciendo fórmulas, ¿verdad? Así como especie de jurisprudencia. Ah, bueno, entonces ya en estos casos vamos a tomar estas medidas, ¿verdad? Bien. Luego estaba la minuciosidad reglamentista. La minuciosidad reglamentista consistía en que los reyes, bien, don Manuel, a cada caso concreto, ¿verdad? Entonces, la minuciosidad reglamentista consistió en que los reyes pedían copias de los trámites, era mucho papeleo, ¿verdad? Que había que enviarles allá para que ellos estuvieran enterados de todo lo que estaban haciendo acá, sus funcionarios, de todo lo que estaban resolviendo, ¿verdad? Esto, pues, para tener para tenerlos más vigilados, ¿verdad? Luego estaba el hondo sentido religioso y espiritual. Ese consistía en que, pues, se supone que todas las reales cédulas que se emitieron tenían como objetivo proteger a los indígenas y garantizar su sobrevivencia, ¿verdad? Y también estaba la tendencia asimiladora. ¿Qué dijimos que era la tendencia asimiladora? ¿Qué dijimos que era la tendencia asimiladora? ¿Qué dice Johanna? Que se respeten las leyes. La tendencia asimiladora se refiere a que, aunque ellos decían mucho que había que respetar a los indígenas, finalmente, cuando un juez, un oidor de Castilla tenía que resolver un caso, de lo que pues resolvía de acuerdo a su cultura, ¿verdad? No se ponía a interpretar, ¿verdad? Ah, bueno, es que la cultura de los indígenas es de esta forma. No se ponía en el lugar de ellos, como que a tratar de entender, ¿verdad? Sus costumbres, su mentalidad, etcétera, sino que finalmente resolvía con base a sus criterios, ¿verdad? Muy castellanos. Y entonces, asimilar significa en antropología buscar que otro adquiera las mismas costumbres o la misma cultura que yo tengo, ¿verdad? Bueno, el repartimiento que lo vimos, ¿verdad? En clases anteriores. Solo aquí voy a agregar esto de gobierno y administración, ¿verdad? Que esto sí está un poquito más alejado. Mencionamos para poder gobernar los nuevos territorios, los reyes fueron allí creando instituciones exclusivas, ¿verdad? Y nuevas, diferentes para poder administrar los territorios en las Indias, ¿verdad? Por eso, pues la estructura, digamos, empezaba desde allá en Castilla, ¿verdad? En la península o en España, dijéramos actualmente. Entonces, en la cúspide de la estructura administrativa, ¿verdad? Estaba el rey. Luego se fundó la Casa de Contrataciones, el Supremo Consejo de Indias, ¿verdad? El Regio Patronato, que era el que autorizaba construcción de iglesias y que pues administraba todo el diezmo, ¿sí? Y en las Indias, acá en América, pues se dividió el territorio en grandes extensiones como los virreinatos y que se subdividían, ¿verdad? En capitanías, en gobernaciones, y pues también cada capitanía se subdividía en alcaldías mayores, corregimientos, ayuntamientos de españoles y de criollos y alcaldías indígenas. Y pues también vienen los principios de política agraria, ¿verdad? Que esos sí los vimos en la última clase, junto con
los tipos de repartimientos. Bueno, aquí nos vamos a quedar entonces. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. ¡Ánimo, ánimo! Ya salieron de 2 exámenes, ¿verdad? Ya se examinaron de métodos, ya se examinaron de filosofía. Fue ayer, ¿verdad? Sí, licenciada. Correcto, licenciada. Sí, licenciada. Ay, qué bueno, pues ahí van, ya. Ya con el de historia el lunes ya van a ir a la mitad, ¿verdad? Un poquito más de la mitad de los exámenes. Entonces ahí. Sí, Juan José, pero la ventaja es que por lo menos ahorita para historia nos dejaron un fin de semana, ¿va? Para que se dediquen exclusivo a estudiar historia, entonces les va a ir bien. ¿Qué dice Freddy? Gracias, licenciada. Buenas noches. Una pregunta. ¿Su examen va a ser en Classroom? Pregunto. Sí, fíjese, Freddy, va a ser en claro. Ok, gracias. Muy amable. Sí, ya no les dejé el simulacro ni nada, entonces lo vamos a hacer en claro. ¿Cómo va a estar estructurado? Dice, ¿quién es dinosaurio? ¿Cómo se llama? Ay, mire, pues, ya se rió. Va. Fíjense que yo utilizo preguntas de selección múltiple. También vienen otras. Voy a silenciar ahí el micrófono de Jordi. No sé si quería comentar algo, pero que esté un poco de bulla. No, pues miren, yo uso preguntas de selección múltiple, también de falso verdadero, y vienen otras de asociación, ¿verdad? Como de clasificar o así. Entonces, esos son los 3 tipos de preguntas que yo utilizo. Sí, ¿qué dice Diego? Licenciada, ¿cuánto tiempo nos va a dar para el examen, licenciada? Van a tener 45 minutos. Muchas gracias, licenciada. O sea que no van a tener excusa ni pretexto para no salir bien en el examen. Entonces, miren, es que como siempre que a veces se va la luz o que se va el internet, por favor, traten de tener todo listo ahí, ¿verdad? Cuando hagan su examen. Y si van a responder en su celular, pues meterle una recarga antes, ¿verdad? Si es que necesitan una recarga, en fin, para que no se les vaya el internet en pleno examen, ¿verdad? Porque se pone uno nervioso y en fin. Mire, Jessy. Qué buena broma. Fíjese, Brenda, que el examen viene hasta el capítulo número 9, que es el capítulo sobre política agraria colonial. Hasta ahí viene. Don Diego Cortés, no sé si dejó levantada la mano o tiene algo más que comentar. Gracias, Eben, pero ahí estudian, ¿verdad? Estudien, lean. Sí, licenciada. ¿Verdad? Porque lo importante es que cuando ya podamos estar en presencial, ustedes hayan aprendido algo, ¿verdad? Porque si no, en la luna. Fíjese, Eric, que sí. Van a ser los estudiantes en la luna. Sí, ay, mire, pues, ya no me acordaba, Yuli. Sí, cabal, entonces, lean, repasen, ¿verdad? Miren, viene del libro y viene de las diapositivas, ¿verdad? También por eso yo ahí les comparto las grabaciones, porque a veces uno ya no se recuerda bien alguna idea que apuntó, entonces ahí escuchen las clases, todo eso. También les va a servir. O sea, si ven ustedes, a veces hay capítulos que están muy extensos y yo se los resumo un montón, ¿verdad? O como que voy ordenando lo que viene en el capítulo, no sé. Entonces, lean. Mario David. El examen en la tarde va a ser a las 6. Sí, a las 6. Se va a abrir el examen. Yo lo programo para que se abra unos minutos antes de las 6, porque así arrancan ustedes
con el tiempo completo, ¿verdad? Ujú. Ah, tan bella, gracias, licenciada. Ok, Yulisa. Lilian, fíjese que es que usted en su boleta de la asignación, a la par del nombre del curso, viene el código para el Classroom. Entonces, usted tiene que entrar en Google, a donde dice Classroom. Del lado derecho hay un signo más. Ahí presiona usted y le va a decir unirse a una clase. Usted escoge unirse a una clase. Y ahí escribe el código. Así va a poder entrar. Fíjese que yo lo que hago para ver mis secciones en Classroom, o sea, de los cursos que yo imparto y también a veces cursos que yo estoy recibiendo me los dan en Classroom, ¿verdad? Entonces me suben materiales en Classroom. Entonces yo solo escribo en Google Classroom, así, y después creo que aparece ingresar o dice sign in, algo así. Entonces ahí usted puede entrar a su Classroom, pero no sé. Ay, híjole, Lilian, qué raro. Pues yo espero poder publicar en la próxima semana, Yulisa, ¿verdad? Ujú. Fíjese, Lilian, que yo la verdad no sé cuál será el problema. No sé si alguno de sus compañeros por acá nos podría apoyar. ¿Alguien sabe cómo puede hacer Lilian? Dice que ella ya ingresó al Classroom y le aparecen solo los nombres de los cursos, pero no está. Tal vez el correo que está usando Lilian. Fíjese que cuando uno entra al Classroom, del lado derecho también, aparece su foto del correo y aparece el correo que usted está usando. Entonces, tal vez no está usando el correo que usted registró en la facultad. Eso también se me ocurre que puede ser, ¿verdad? Ah, dice Juan José, como ella se acaba de agregar, supongo que no le actualiza los contenidos. Pero ¿y ahí qué se podrá solo presionar en actualizar? No, yo no me he fijado si el Classroom tiene eso de... Ah, como el chat grupal o así cuando uno ingresa a la clase en Meet, ¿verdad? Que no aparece. Ay, pero está raro, ¿verdad? Quiero ver. Y no le podrá dar... Mire, le voy a mostrar. Pero qué raro, porque fíjese que yo he ingresado a cursos, como yo siempre estoy ahí recibiendo capacitaciones y todo, ¿verdad? Entonces, he ingresado a cursos que ya empezaron, digamos, y empezó hace una semana y yo no pude ingresar antes para ver la tarea o algo así, no me pude matricular. Y entonces ahí ya sí me aparece el contenido. Entonces, no sé. Mire, lo que yo le estaba diciendo a Lilian, no sé si está por acá. Inicié con todos los extraños que antes sí miraba todos los contenidos, pero ayer ya no me apareció nada, ni examen me pude. Ay, Dios, Lilian, qué pena. Pero mire, Lilian, yo sí le aconsejo que vea usted qué correo es el que está. Es que, mire, por ejemplo, aquí, no sé si alcanza a ver mi pantalla, porque este es mi Classroom personal. Entonces, por ejemplo, las retrasadas, yo las tengo que hacer en Classroom personal, no en el de la facultad.